Bienvenidos a este curso de Auditoría Integral. Mi nombre es Eber Jardiel Pérez Zúñiga, auditor del despacho Soluciones Integrales SC y docente de la Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, Jalapa. La auditoría integral como tal en la actualidad se encuentra sin un organismo que la regule. La Academia Mexicana de Auditoría Integral y el Desempeño ha cambiado su nombre por Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño. Entonces, la auditoría integral en este sentido ha quedado coja durante un periodo de tiempo. La auditoría integral se tiene que ver como un todo, en la parte administrativa, operativa y financiera. Por el momento tendremos que seguirnos apegando a las guías emitidas por la Academia Mexicana de Auditoría Integral y el Desempeño y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como sus boletines correspondientes y el libro de indicadores del desempeño. En realidad, la auditoría integral se concibe como la revisión de la empresa en todas las partes más importantes, sobre todo en la parte administrativa, operativa y financiera. No se concibe una auditoría integral si no se realizan los tres tipos de auditoría al mismo tiempo. Entonces, en este video vamos a hablar de la auditoría administrativa, la auditoría financiera o de estados financieros y posteriormente la auditoría operativa. En realidad, la auditoría administrativa tiene sus orígenes hace más de 5.000 años, cuando los sumerios hablaban de un control administrativo y operativo de las empresas o de las actividades que ellos realizaban. Hablar de auditoría administrativa tendríamos que remontarnos al año de 1935, cuando Mackenzie publica su ponencia al respecto de auditoría administrativa y menciona que no nada más hay que revisar los aspectos financieros, sino también la forma en que está administrando la empresa. En nuestro país, en 1957, en la UNAM, con la ponencia de Gravinsky, con la ponencia del análisis factorial, es cuando inicia en sí la auditoría administrativa como tal. Yo considero que ese dato es el más importante. Sin embargo, fue un autor, William P. Leonard, con su libro Auditoría Administrativa, quien senta las bases de la auditoría como tal. Este personaje habla de que la auditoría administrativa tiene que ir más allá de los números, más allá de la parte cuantitativa. Si bien es cierto que Fernández Arena aporta los cuestionarios en 1966 y Carlos Amaya en 1968 hace aportaciones importantes a este rubro, es en 1980 cuando el Colegio Nacional de Licenciados en Administración empieza a abarcar la parte de auditoría administrativa en la parte de la certificación. Un autor que ha aportado demasiado es Rodríguez Valencia con su libro Sinopsis de Auditoría, quien desde el año de 1981 tuvo un gran éxito. Este libro se utilizó en todas las instituciones de educación superior y es el que actualmente se está utilizando por algunos docentes. Sin embargo, Enrique Benjamín Franklin, 20 años después, en el 2001, viene a sentar las bases, propone una metodología, escalas de evaluación y con su último libro publicado en el 2013, con la gestión estratégica del cambio, viene a redondear esa parte que le faltaba a la auditoría administrativa. Cuando teníamos datos cualitativos había que pasarlos a datos cuantitativos. Hablando del concepto de auditoría administrativa, pues básicamente es la revisión del proceso administrativo. Cada autor ha propuesto en su momento, en su tiempo, una clasificación de la auditoría administrativa. En mi opinión, la auditoría administrativa solo debe ser procesal y funcional, es decir, revisar cómo se está administrando una empresa en base a su proceso administrativo o con base en los departamentos y los objetivos que ha ido alcanzando. En este sentido, tenemos que hablar del proceso administrativo, que es el conjunto de fases o etapas sucesivas, mismas que se interrelacionan entre sí y forman un proceso integral. Cada autor va proponiendo cuáles son sus fases o etapas. Por ejemplo, tenemos a un autor que propone previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. Ninguno se agrega en la parte de la ejecución. En mi opinión, solo son planeación, organización, dirección y control. Y cada fase comprende ciertas técnicas. Por ejemplo, en la planeación tenemos la técnica de objetivos, estrategias, investigación, políticas, programas, presupuestos, procedimientos. O en la fase de organización, la división del trabajo y la coordinación, y dentro de la división del trabajo, la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. Posteriormente tenemos otra fase, que se compone de la etapa de liderazgo, motivación, comunicación, integración. Y finalmente la fase de control, que se integra por las etapas de
establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y retroalimentación. Entonces la auditoría administrativa viene y evalúa todas las etapas de las fases del proceso administrativo, las pondera y les asigna porcentajes y las revisa a través de ciertas técnicas y posteriormente informa cuáles son sus resultados. En este sentido, tenemos una metodología que es la más aceptada desde el punto de vista de la administración, cuya primera fase de la metodología es la planeación, que se compone de 4 partes. Primero tenemos que conocer a la empresa y a esto se le llama un estudio preliminar. Tenemos que conocer cuáles son sus datos generales, sus datos comerciales, sus datos de volúmenes, sus datos de organización, los resultados que ha obtenido, los problemas que se han detectado, las fallas administrativas que han tenido, y en esta fase es cuando se conoce a la empresa. Posteriormente se tiene que elaborar un diagnóstico, es decir, cómo está trabajando la empresa, cuáles son sus problemas más importantes, y para esto hay que definir lo que es la fase de programación. Entonces tenemos una programación, se define el programa de trabajo. Recuerden que hay que definir un programa de auditoría para cada una de las fases o bien para cada uno de los departamentos, dependiendo del tipo de auditoría administrativa que se esté llevando a cabo, ya sea procesal o funcional. Recuerden que yo considero que no es conveniente utilizar una auditoría administrativa analítica, una auditoría administrativa del entorno, etc. Les sugiero que solamente consideren estos 2 tipos de auditoría administrativa. Y una vez que ya tenemos el estudio preliminar y que ya tenemos el diagnóstico y que ya tenemos la programación, pasamos a la parte de la contratación. Importante definir, en este caso a través de una carta convenio o un contrato de servicios profesionales, cuál va a ser el tiempo y el monto que se va a tener que pagar por realizar esta auditoría administrativa. Entonces, cumplimos con la fase de planeación. Posteriormente pasamos a la fase de levantamiento, recopilación de información o lo que empieza a ser la ejecución. En esta auditoría administrativa son muy diferentes las técnicas que se aplican respecto a una auditoría de estados financieros. Las técnicas que se deben aplicar en una auditoría administrativa son: la primera debe ser la revisión documental, la segunda la observación, la tercera la aplicación de entrevistas, la cuarta de cuestionarios y la quinta se llama revisión de elementos específicos con base en la actividad o giro de la empresa. ¿Qué se revisa en una investigación documental? Bueno, al ser una auditoría administrativa se tendrán que revisar en este caso los manuales, las formas, se tendrán que revisar datos importantes de la empresa, un poco de cargas de trabajo, y en este sentido revisamos los documentos que nos permiten realizar una auditoría administrativa. Después de esto procedemos a elaborar nuestras cédulas de auditoría, en este caso la cédula de observación, que puede ser directa o indirecta, o puede ser una lista de verificación, donde ya están establecidos todos los lineamientos y uno solo va a verificar. Se sugiere que se aplique una escala de bueno, regular o malo, para no tener demasiadas escalas, y después estas escalas pasarlas a datos cuantitativos. Posteriormente es importante aplicar la tercera técnica, que es la técnica de la entrevista. La técnica de la entrevista consiste en realizar una entrevista a los jefes de departamento. En este caso son preguntas que van enfocadas en cada una de las fases, si la auditoría es procesal, o en el cumplimiento de los objetivos si la auditoría es funcional. Posteriormente se aplica a través de una muestra, se sugiere al menos el 60%, ya que la empresa facilita la aplicación de cuestionarios, que el cuestionario sería la cuarta técnica. En este caso las preguntas van enfocadas a los colaboradores o clientes internos o asociados, para que ellos nos den la información de cuáles son los resultados que se están alcanzando y si se están cumpliendo o no lo que se había planeado al principio. Aquí es importante destacar que ustedes, que corresponda muy bien el programa de auditoría de la fase, por ejemplo, el programa de auditoría de la fase de planeación, una etapa son los objetivos. Entonces, se realizan preguntas con relación al cumplimiento o no de los objetivos. Otra etapa de la fase de planeación son, por ejemplo, las estrategias. Entonces, las preguntas en el cuestionario tienen que estar enfocadas con base al cumplimiento o no de las estrategias. Entonces, consiste el cuestionario en lo siguiente: realizar preguntas para verificar el cumplimiento o no de cada una de las etapas de las fases del proceso administrativo. Entonces estamos hablando de un cuestionario extenso que se le debe aplicar a colaboradores,
generalmente dentro de su horario de trabajo, porque a veces es un pequeño que tenemos, un sesgo que se propicia en la auditoría administrativa. Si se aplican fuera del horario de trabajo, generalmente contestan muy rápido, a la carrera, en forma subjetiva, incluso ni lo completan. Y entonces la auditoría administrativa, ya de por sí llamada subjetiva, queda aún más subjetiva porque tenemos sesgo en la información. Y finalmente se tienen que elaborar cédulas de revisión de elementos específicos. ¿En qué consiste una cédula de revisión de elementos específicos? Por ejemplo, si estamos realizando una auditoría administrativa a una empresa de servicios, entonces tenemos que realizar preguntas, por ejemplo, o en una lista de verificación, la iluminación, la ventilación, la decoración, y todos estos elementos específicos son los que se van a ir a verificar. O por ejemplo, a la salida de que un cliente hace una compra, pues entonces tenemos que aplicarle este instrumento como auditores a la salida del cliente. Podríamos verificar si se cumplieron sus necesidades, sus deseos, sus expectativas, sus emociones. Entonces hacemos un pequeño resumen. La auditoría administrativa, la metodología de la auditoría administrativa comprende la fase de planeación, levantamiento, análisis, evaluación, informe, recomendaciones e implementación y finalmente el seguimiento. En esta primera fase de planeación comprende 4 partes: lo que es el conocimiento de la empresa, el diagnóstico de la empresa, la programación del trabajo y la contratación. En la fase de levantamiento es la aplicación de las técnicas de auditoría administrativa. Recuerden, las técnicas de auditoría administrativa básicamente son 5, que es la investigación documental, la revisión documental como tal, la observación, las entrevistas, los cuestionarios y la revisión de elementos específicos. Una vez que ya tenemos toda la información, procedemos al despacho y hacemos lo que es la labor de gabinete. En este caso analizamos la información documental, analizamos las observaciones, la aplicación de las listas de verificación, los resultados de las entrevistas, más los problemas que hayamos detectado. Revisamos cuáles fueron las respuestas en los cuestionarios. La mayoría de los cuestionarios en la auditoría administrativa quedan muy bien cuando aplicamos escala de 5 a 1, excelente, muy bien, bien, regular, deficiente o mal. Y después tomamos en consideración la revisión de los elementos específicos, es decir, las cédulas que diseñamos para cada uno de los tipos de auditoría. Y una vez que ya hicimos un análisis, procedemos a la siguiente fase de la metodología, que es la evaluación. Aquí es donde viene la parte importante, porque es la parte de la ponderación. Recuerden que tenemos información cualitativa que tenemos que pasar a datos numéricos para que los podamos interpretar y después posteriormente pasarlos a datos cualitativos. Esta es una de las críticas más grandes que ha tenido la auditoría administrativa por la subjetividad que presenta. Aparte, el Colegio Nacional de Licenciados de la Administración no le ha ayudado mucho porque no ha establecido parámetros adecuados o aceptados para todos. Una vez que ya realizamos la planeación, el levantamiento, el análisis y la evaluación, procedemos a lo que es el informe. En este informe tenemos que presentar lo que es el informe. Generalmente es un documento que se presenta dirigido a las personas que contrataron los servicios. Después el informe final de auditoría y todo lo que son los anexos al informe final de auditoría. Generalmente se presentan 3 documentos. Una vez que ya se presenta el informe, pasamos a la siguiente etapa, que es un alcance de la auditoría todavía mayor, que es la presentación de recomendaciones e implementación. Muy importante no confundir implantación con implementación. Ya presentamos las recomendaciones. Estas recomendaciones deben de ser económicamente factibles. Presentamos un programa de implementación, el costo de la implementación y finalmente cuál va a ser el método de implementación que vamos a llevar a cabo. Se sugiere el método de implementación de inmediato y directo, es decir, llevar a cabo las recomendaciones que detectó la auditoría administrativa para mejorar en la administración de la empresa. Pongamos un ejemplo. Yo detecté a través de una observación que al recibir a un cliente no se le asigna una silla, por ejemplo. Entonces, la recomendación de la auditoría administrativa viene en el sentido de colocar una silla y recibir al cliente. Entonces, en este caso se tiene que llevar a cabo colocar la silla y posteriormente en la fase de seguimiento tendremos que regresar dentro de un determinado tiempo, según se dicte en el contrato de servicios profesionales, a revisar si todas las sugerencias y recomendaciones que se le hicieron a la empresa se están llevando a cabo.
En resumen, la auditoría administrativa es considerada subjetiva, muy cierto. El Colegio Nacional de Licenciados de la Administración no ha establecido ningún modelo de informe, también es cierto. Existen distintos autores que han aportado cada uno de ellos sus ideas de cómo se deben hacer sus propias auditorías, es cierto. No existe una metodología aceptada por todos, porque cada auditor administrativo le va poniendo de su experiencia profesional lo que se hace bien, lo que se hace mal, lo que le ha funcionado o no. Recuerden que la auditoría administrativa es la revisión de cómo se está administrando en una empresa. Existen dos formas de hacer la auditoría administrativa, procesal o funcional. La metodología de una auditoría administrativa es planeación, levantamiento, análisis, evaluación, informe, recomendaciones e implementación y finalmente el seguimiento. Y las técnicas en una auditoría administrativa son investigación documental, observación, cuestionarios, entrevistas y la revisión de elementos específicos. Eso es con relación a la auditoría administrativa. Otra auditoría que debe de llevarse a cabo es la auditoría financiera, para que se vaya complementando. Entonces ya tenemos la auditoría administrativa, viene la auditoría financiera y dejamos para el final la auditoría operativa. La auditoría financiera como tal tiene que remitirse al año de 1923 con la formación del Colegio de Contadores Titulados de México, sin mencionar a Fernando Díez Barroso, que el 25 de mayo de 1907 recibió su primer título como contador de comercio. La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría, que desde el año de 1955 fungía como esta comisión de auditoría, dejó de funcionar en el año 2011 con la CONAL, la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Recuerden que a partir del 1 de enero del 2012 tuvimos un cambio radical en nuestro país cuando las empresas que cotizaban en Bolsa Mexicana de Valores se encontraban obligadas a ser auditadas por las normas internacionales de auditoría. Y a partir del 1 de enero del 2013, las normas de auditoría generalmente aceptadas quedaron abrogadas. Entonces, todos los contadores estamos obligados a aplicar las normas de control de calidad relativas a los contadores públicos, sin olvidar el marco de referencia de la normatividad de la práctica profesional del contador público, cuyo principal órgano rector es el Código de Ética Profesional, que ya está alineado con el Código de Ética Profesional del IFAC. Después tenemos lo que es la norma de control de calidad aplicable a la firma de contadores públicos. Después tenemos lo que es el marco de referencia para servicios de aseguramiento, lo que es la auditoría y la revisión de estados financieros, y ahí tenemos dos normas, las NIAS por un lado y las normas de revisión serie 9000 por el otro. Y finalmente tenemos lo que aplicamos los contadores, que son las guías de auditoría, que son solo como una guía, no son normativas, que son la serie 6000. ¿Cuáles son las técnicas de auditoría financiera? Son muy diferentes a la auditoría administrativa. En una auditoría financiera las técnicas de auditoría para estados financieros básicamente son 9. Primero tenemos el estudio general, la número 2 el análisis, la 3 recuerden siempre la inspección, la 4 la confirmación, la 5 la investigación, la 6 la declaración, la 7 la certificación, 8 observación y 9 el cálculo. ¿En qué consiste cada una de ellas? La primera, el estudio general. Consiste en conocer la empresa, realizar una visita en las instalaciones, realizar alguna entrevista con la persona a la que vas a realizar la auditoría, detectar problemas, conocer a la empresa básicamente. La técnica del análisis tiene que ver de dos formas, análisis de saldos o análisis de movimientos. La tercera técnica, la inspección, es cerciorarse físicamente de cómo se están haciendo las cosas. La cuarta, que es la confirmación, recuerden que es mandar para solicitar respuestas. Puede ser positiva, negativa o ciega. Recuerden, muy importante aplicar a pasivos la ciega. Después tenemos la investigación y la sexta, la declaración. Aquí lo importante de la declaración siempre va a obtener la firma de las personas auditadas. En cierta forma tenemos que guardar la calma, guardar la cordura, porque recuerden que muchas personas siempre se van a negar a firmar nuestras cédulas de auditoría. La 7 consiste en la certificación. Podemos poner un ejemplo, como es asistir al registro público de la propiedad para verificar si un edificio corresponde efectivamente a una persona. Posteriormente se aplica la observación,
juntando con el ejemplo anterior, si detectamos que tiene un activo que consideramos no está evaluado en forma correcta, tenemos que asistir al lugar, tomar la evidencia fotográfica, que en este caso sería evidencia física o documental o testimonial, medir el terreno si fuera necesario y aunado a un evaluador o a un perito evaluador, verificar si está inscrita en el registro público de la propiedad a la empresa que uno está auditando. Y finalmente la técnica del cálculo, que es la verificación aritmética de todas las cifras que aparecen en los estados financieros o en cualquier documento que se esté auditando. Como auditor del despacho, yo le sugiero siempre que antes de realizar la carta convenio de servicios profesionales, o en este caso el contrato de servicios profesionales, siempre elaboren muy bien su memorándum de planeación. El memorándum de planeación es muy importante no solo por el programa de trabajo y los programas de auditoría, sino por todos los problemas que en un futuro pudieran presentarse. En ese memorándum no olviden conocer los datos más importantes de la empresa, sus datos generales, sus datos comerciales, sus datos de organización, sus estados financieros, y recuerden muy bien, solicitar con tiempo y forma la documentación que van a requerir, porque en los últimos años hemos tenido problemas que las empresas nos limitan y entonces ya tenemos alguna limitación en el alcance y esto podría originar una opinión ya en el dictamen, una opinión modificada. También es importante que se revise a través de un abogado o la carta convenio para evitar problemas. De aquí les sugiero realizar la metodología en 3 partes nada más, lo que es la planeación, la ejecución y el informe. Solo esas tres fases. Recuerden que en una auditoría administrativa existían 7 fases y en una auditoría de estados financieros existen solo 3 fases. Posteriormente en una auditoría operativa van a ver cómo son 4 fases. Entonces, a la hora de planear, les sugiero que se apeguen a lo que es la NIA 300, que es la NIA que actualmente rige la planeación. A la hora de la ejecución es muy importante que preparen su material en tiempo y forma, que cada auditor lleve su archivo permanente a la empresa que va a auditar, que ya lleve, por ejemplo, sus cuestionarios de control interno, sus programas de auditoría bien detallados y, sobre todo, que a la hora de realizar sus cédulas de auditoría sea lo más concreto posible. Eso es muy importante a la hora de realizar una auditoría. Posteriormente tenemos que informar los resultados. Es decir, dan a conocer si la empresa presenta en forma fiel todos los aspectos materiales, lo más importante de la empresa. De ahí tenemos que apegarnos a la NIA 700, que en este caso podemos informar en una forma modificada, en una forma no modificada o en una forma adversa. Recuerden que un dictamen sin salvedades, con salvedades, negativo o abstención de opinión, ya no es la forma correcta de llamarlos. Eso es lo que les puedo comentar acerca de la auditoría financiera. Ahora vamos a pasar al tercer tipo de auditoría para ya de una vez tener todo este enfoque integral. Ya se habló de la auditoría administrativa, de la auditoría financiera, ahora corresponde a la auditoría operativa. La auditoría operativa como tal es muy interesante porque en este sentido se revisan cuáles son los procesos de la empresa, si están funcionando correctamente sus cargas de trabajo y posteriormente medir a través de indicadores, ya sea estratégicos, de gestión, operativos, etcétera, cuál es el verdadero resultado de la administración y las personas que ahí colaboran. De la auditoría operativa tenemos como antecedente al padre de la auditoría operativa, que es Bradford Cadmus, que en 1964 en un coloquio internacional mencionó lo que era la auditoría operativa. Es importante mencionar que el IMSP desde 1971 emprendió la emisión de boletines y empezó el primer boletín número 1 fue definir lo que era una operación, que es una actividad que utiliza recursos. Y después en el boletín 2 lo que es la emisión de la auditoría operacional, que la define como la revisión de los procedimientos en una empresa para incrementar la eficiencia. En este caso el objetivo de una auditoría operativa siempre va a ser incrementar la eficiencia. En una auditoría operativa tiene 3 alcances. El primer alcance es dar a conocer la situación de la empresa. En el segundo alcance es no solo dar a conocer la situación de la empresa, presentar las soluciones para mejorar en la empresa.
Y el alcance más importante es implementar y llevar a cabo los cambios en la empresa, es decir, todo aquello que se detectó a través de indicadores que estaba deficiente, pues se tendrá que modificar y posteriormente volver a medir para ver si ya se incrementó en términos de referencia o eficiencia. De indicadores, recuerden que es una unidad de medida, generalmente expresada en porcentaje, que sirve para compararse. Entonces tenemos un escenario deseado, llega la auditoría operativa, mide y entonces podemos tener un escenario alcanzado que puede estar por arriba o por abajo del escenario deseado. ¿Cuál es la metodología de una auditoría operativa? Básicamente son 4 fases. La primera fase es la familiarización, la segunda fase es la investigación y análisis, la tercera fase es un diagnóstico y la cuarta fase, que no va a aparecer en el libro de auditoría integral, por ejemplo, de Víctor Paniagua, es la del informe. En este sentido, la familiarización comprende una visita en las instalaciones, una medición de cargas de trabajo, una revisión de cuáles son los diagramas de flujo y los procesos. Básicamente esta parte es una revisión documental. Ya en lo que corresponde a la investigación y análisis, lo que se debe de realizar, pues básicamente pues son las entrevistas y son la evaluación de la gestión administrativa a través de los cuestionarios, a través de las cédulas, a través del examen nuevamente de la documentación. Y ya en la fase del diagnóstico, lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son los hallazgos, es decir, cuáles han sido en términos de referencia los problemas operativos más importantes, es decir, aquello que no nos está permitiendo ser eficientes en la empresa. Y finalmente, lo que es el informe. Aquí la sugerencia más importante es, recuerden siempre con todo el equipo de auditores, reunirse antes de emitir el informe, conversar lo necesario al informe, ratificar cuáles han sido sus hallazgos, asegurarse que las propuestas sean factibles y lo más importante en esta plática siempre va a ser interrelacionar problemas. Algunos auditores detectan mayor problemas que otros y aquí lo importante es unificar criterios para presentar este informe de auditoría operativa. Y generalmente se presenta de la misma manera, un documento formal donde se va a hacer entrega del informe, que es el que solicitamos que siempre nos reciban, el informe como tal, que no exceda de 2 a 3 hojas máximo. Yo siempre, en el despacho siempre los hemos elaborado de 1 o 2 hojas máximo. Y finalmente todos los anexos al informe. Y al final de este informe, todas las notas correspondientes donde ustedes detectan algunos problemas. Esto es muy importante cuando lo dirigen, por ejemplo, al gerente de la empresa o a los accionistas, que en este caso serían los usuarios. Es muy importante no mencionar nombres, pero sí mencionar puestos para que estas personas puedan establecer las responsabilidades correspondientes. A manera de resumen, la auditoría integral actualmente no tiene un organismo que la regule. La auditoría integral debe de aplicarse en su forma operativa, administrativa y financiera al mismo tiempo. Si solamente realizamos una auditoría de estados financieros, entonces va a quedar hueca la parte administrativa, pero si solo aplicamos financiera y administrativa va a quedar hueca la parte operativa. Las técnicas son muy diferentes de una auditoría a otra. La auditoría administrativa en su metodología tiene 7 fases: planeación, levantamiento, análisis, evaluación, informe, recomendaciones e implementación y seguimiento. La auditoría de estados financieros, planeación, ejecución e informe. Y la auditoría operativa tiene 4 fases, lo que es la familiarización, la investigación y el análisis, el diagnóstico y el informe. Recuerden muy bien, las técnicas para cada uno de estos tipos de auditorías son diferentes. En una tenemos 5, investigación documental, observación, entrevistas, cuestionarios y revisión de elementos específicos. En la otra tenemos desde estudio general hasta cálculo, recuerden que son 9, y en la otra tenemos lo que es la familiarización, la investigación documental, los cuestionarios y las entrevistas, que son 4. Algunos otros autores agregan una 5ª técnica, que es la revisión de formatos, sistemas, procesos y cargos de trabajo, de la cual estoy de acuerdo. Recuerden que una auditoría administrativa emite un informe, una auditoría operativa emite un informe y una auditoría de estados financieros emite un dictamen.
En México el organismo que regula la auditoría de estados financieros va a ser el IMSP, que está alineado con la Asociación Interamericana de Contabilidad y con la Federación Internacional de Contadores Públicos, que es la IFAC. La auditoría administrativa está alineada con el Colegio Nacional de Licenciados en Administración y la auditoría operativa está afiliada con la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño. En este sentido, la auditoría integral tiene mucho por delante porque, hablando en forma prospectiva, las empresas en un futuro tendrán que ser evaluadas en los tres aspectos al mismo tiempo. Aquí tenemos un problema, que la auditoría administrativa y la auditoría operativa no son obligatorias. Y en el caso de la auditoría de estados financieros, en términos del artículo 32A, solo algunas personas físicas o morales con actividad empresarial, dice ahí, podrán optar por dictaminarse. En términos de 79 millones de activos, 100 millones de ingresos acumulables en el año inmediato anterior y tendrán que presentar su declaración anual, la información de que van a ser objeto de dictamen. Les agradezco mucho su atención y muy buena suerte.